¿Y si el mundo que vemos es solo una fachada controlada por una secta milenaria? Si el péndulo de Foucault es un juego intelectual sobre conspiraciones, para Ernesto Sábato el informe sobre ciegos era una verdad aterradora y metafísica. Sábato no usó el ocultismo como adorno, sino como una explicación para la decadencia del hombre moderno. Hoy vamos a explorar las fascinantes implicaciones de el tema del ocultismo y las conspiraciones en Sobre Héroes y Tumbas, en su parte llamada El informe sobre ciegos y en Abaddon el exterminador, las dos grandes novelas de Ernesto Sábato. En 1961, al publicar Sobre Héroes y Tumbas, muchos se dieron cuenta de la tercera parte denominada El informe sobre ciegos. El informe sobre ciegos es el relato del personaje llamado Fernando Vidal Olmos, un paranoico que escribe un informe acerca de los ciegos, que cree que los ciegos dominan el mundo desde las cloacas y alcantarillas de Buenos Aires y son una secta y entidad demoníaca que todo lo posee y que controla a los seres humanos a su antojo. Es el padre de Alejandra Vidal Olmos y va a tener un desenlace fatal por el amor incestuoso que siente hacia su hija. Para entender esta conspiración debemos entender a quien la descubre, Fernando Vidal Olmos. No es un héroe, es un hombre paranoico, misógino y profundamente perturbado, pero con una inteligencia afilada que lo convierte en el observador perfecto de lo que nadie más quiere ver. Sábato nos presenta en Sobre Héroes y Tumbas este fragmento independiente, el informe sobre ciegos, como el manuscrito que Fernando deja antes de su violenta muerte. Fernando no investiga por curiosidad académica, investiga porque está convencido de que los ciegos son los verdaderos amos del universo. Y aquí vemos algo muy interesante, es un conspiranoico de una conspiración que controla el mundo, que controla el universo, es la conspiración de la secta de los ciegos, pero quiere entenderla de una manera científica, es una parodia, una caricaturización de un científico que se lanza por medio de una serie de conjeturas y de hipótesis a buscar una realidad imposible de descifrar. Es una parodia que el mismo Sábato hace de cuando era científico, físico, matemático, antes de dedicarse a la literatura. ¿En qué consiste esta secta? Según Vidal Olmos, los ciegos forman una jerarquía internacional que controla el mundo desde la política hasta el clima. Pero lo más fascinante es su conexión con el inframundo. Para Sábato, la ceguera no es una limitación física, sino un atributo de seres que pertenecen a las tinieblas, a lo subterráneo. Efectivamente, la privación de la vista les da poderes a los ciegos, según Sábato, y les permite ver realidades que los seres humanos no son capaces de concebir ni de imaginar, y por eso nos controlan y nos dominan en esta particular y fascinante visión imaginativa y llena de pesadillas del mundo. Fernando empieza a seguirlos por el metro de Buenos Aires, por sótanos húmedos y pasadizos olvidados. Aquí es donde el esoterismo de Sábato se vuelve tangible. Él usa la ciudad de Buenos Aires como un cuerpo humano, donde las alcantarillas son las venas por donde corre el mal puro. Él cree que los ciegos tienen un sentido que nosotros hemos perdido, la capacidad de comunicarse con fuerzas demoníacas. Efectivamente son demoníacos y malignos y representan todo lo que ha rechazado la ilustración, la iluminación, todos los impulsos y pulsiones oscuras y negativas del ser humano. Vidal Olmos describe encuentros que parecen sacados de una pesadilla alquímica. Habla de la lucha entre el mundo de arriba, la luz, la razón, lo que creemos controlar, y el mundo de abajo, lo visceral, lo irracional, la secta. Esta obsesión de Sábato refleja su propio conflicto interno. Habiendo abandonado la física y el racionalismo, Sábato siente que la ciencia nos ha dejado ciegos ante la verdadera naturaleza de la realidad. Lo que Fernando Vidal Olmos llama la secta es en realidad el nombre que Sábato le da al caos y al mal inexplicable que domina la historia humana. Este mal, como ya lo dije, es como la sombra junguiana, los aspectos negativos del ser humano, pero que deben ser integrados con los positivos para lograr una unidad. Entonces, en ese descenso subterráneo al mundo de los ciegos, Fernando Vidal Olmos encontrará muchas cosas de su propia existencia perturbadoras que lo harán reflexionar y que también a nosotros nos harán reflexionar como lectores. También será una crítica a la ciencia, a que la ciencia solo busca lo cuantificable, lo que se puede medir, lo que se puede analizar por medio de las matemáticas, de la física, de los datos precisos, exactos, y deja al lado lo intuitivo, lo imaginativo, lo sensorial, lo inconsciente, que también son elementos de las ciencias, pero que en el caso de Sábato retoma para mostrar esas otras vertientes del conocimiento que la ciencia, al utilizar solamente lo que es cuantificable, medible y entendible de acuerdo a sus parámetros y a su propio discurso de la realidad,
puede ser comprendido y concebido como algo verdadero, mientras que lo fantástico, lo que está más allá de la lógica y de lo racional, es considerado absurdo, delirante e inverosímil. Y eso incluye obviamente estas conspiraciones que buscan dar unidad al mundo. Sábato continuará indagando en Abaddon el Exterminador, su novela más compleja, porque el tema de la secta de los ciegos va a continuar aquí con un mayor alcance y amplitud. Aquí aparece el personaje Sabato, que es el alter ego del escritor, un escritor como Sábato, que tiene su vida como la de Sábato, su familia, su prestigio, muchos aspectos de su autobiografía, y que lucha contra la secta de los ciegos, porque la secta de los ciegos aquí en este mundo ficcional aparece y le impide escribir la novela que realmente es esta, Abaddon, el Exterminador. Si el informe sobre ciegos nos mostraba la red de la conspiración, su novela final, Abaddon el Exterminador, nos revela quién es el arquitecto de esa red. Aquí Sábato abraza abiertamente una de las corrientes esotéricas más antiguas y peligrosas, el gnosticismo. Aquí Sábato, es decir, el personaje creado por Ernesto Sábato a partir de su propia autobiografía, habla del gnosticismo, del cabalismo, de la alquimia, de toda una serie de doctrinas esotéricas antiguas para darle mayor coherencia a todo este proyecto conspiranoico que viene desde Fernando Vidal Olmos. Aquí también hay menciones a Fernando Vidal Olmos, a Alejandra Vidal, a Martín del Castillo, a Juan Pablo Castel, a Bruno Bazán, a todos los protagonistas de las novelas anteriores de Sábato. Hay que aclarar esto porque es una novela total y aquí todo esto se integra para hablar del mal y de la locura que asolan el mundo contemporáneo. Y por eso es tan importante el gnosticismo. Para los gnósticos y para el Sábato de esta etapa, este mundo no fue creado por un Dios bondadoso, sino por un demiurgo, un Dios menor, imperfecto o incluso maligno que nos mantiene prisioneros en la materia. Bajo esta luz, la secta de los ciegos no son solo villanos, son los guardianes de esta prisión terrenal. Los gnósticos creían que había una entidad, un Dios todopoderoso, que creaba el mundo, pero a través de jerarquías, y esas jerarquías a medida que iban descendiendo se degradaban y eran menos perfectas. Y el demonio o la maldad es la jerarquía que controla en apariencia el mundo, pero hace que nosotros no lleguemos a ver la luz del verdadero Dios. Entonces todos estos motivos cabalísticos, gnósticos, alquímicos se combinan con el título mismo, que es una declaración de guerra espiritual. Abaddon es el ángel del abismo mencionado en el Apocalipsis. En la novela Sábato, quien aparece como un personaje más atormentado por sus propias visiones, como ya lo dije, esas visiones que lo vienen atormentando desde que escribió El túnel y Soberbos y tumbas, sugiere que estamos viviendo tiempos apocalípticos donde las fuerzas del mundo de abajo finalmente están emergiendo a la superficie. Lo que hace que Sábato sea tan actual es que él ve el mal como una fuerza activa, no es solo la ausencia de bien, es una voluntad que busca el exterminio de la esperanza humana. El esoterismo en Sábato no es magia de feria, es una forma de resistencia ante un universo que parece haber perdido el rumbo, es decir, el mal que él veía ante toda la problemática de la guerra de Vietnam, los movimientos estudiantiles, la misma problemática de Argentina, la alienación por la ciencia y la tecnología, él lo refleja aquí en esta lucha entre el bien y el mal a través de estas potencias gnósticas, cabalísticas encarnadas en la secta de los ciegos y la persona de Sábato y los otros personajes de Abaddon el Exterminador. Sábato creía que el artista es como un alquimista, alguien que debe descender a sus propios infiernos, a sus alcantarillas personales, para transformar el plomo de su sufrimiento en el oro de la verdad literaria. Por eso su obra es tan oscura, porque él no creía en las respuestas fáciles de la ciencia o de la religión institucionalizada. Él creía en el conocimiento directo, aunque ese conocimiento fuese aterrador. Y al principio de este video nos preguntamos si Sábato, al igual que Humberto Eco, había predicho nuestra era, y la respuesta está en la naturaleza de la secta de los ciegos. Si hoy cambiamos las alcantarillas de Buenos Aires por los servidores invisibles de la red y la vigilancia de los ciegos por los algoritmos que deciden qué vemos, qué compramos y qué odiamos, la profecía de Sábato cobra un sentido escalofriante. Él no temía a los ciegos como individuos, temía a la invisible red de control que nos quita la voluntad mientras creemos ser libres. Precisamente esa es la gran característica, la secta como una entidad todopoderosa, más allá de nuestra comprensión, que nos domina y nos manipula, como puede estar ocurriendo ahora con los algoritmos, las grandes plataformas tecnológicas, etcétera, etcétera. Ernesto Sábato no escribió para entretenernos, sino para despertarnos. Su esoterismo es un llamado a no aceptar la realidad como algo dado, a sospechar de las luces brillantes de la razón y a tener el valor de mirar hacia nuestro propio abismo.
porque como él mismo decía, la vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil que cuando uno empieza a aprenderlo ya hay que morirse, pero al menos intentemos morir con los ojos bien abiertos. Es decir, ver la vida como algo mucho más hermoso, difícil y complejo a la vez que lo que muestra la ciencia y también la alienación científica y tecnológica. Sábato no está rechazando la ciencia y la tecnología, sino determinados usos que nos privan de la imaginación, del sentimiento y del conocimiento intuitivo tan necesario para desarrollarnos como seres humanos. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que la secta sagrada de los ciegos es solo una metáfora literaria? ¿O sientes que hoy más que nunca estamos siendo observados desde las sombras digitales? Los leo en los comentarios, me interesa mucho conocer su teoría. Si este viaje por el lado oscuro de Sábato te ha gustado, no olvides darle un me gusta y suscribirte. En el próximo video seguiremos enterrando los secretos que los grandes autores dejaron escondidos entre líneas. Soy Marco Antonio Fonseca y esto es Lecturas Interesantes. Hasta la próxima.